Hola a todos, bienvenidos al Curro Podcast. Mi nombre es Carlos Morillo y les abro las puertas de este espacio de entretenimiento, charla y análisis de temas de interés general. En el episodio de hoy vamos a seguir con la escritura. Estábamos con la lectura y ahora vamos a hacer un brinco a la escritura, porque para poder leer alguien tiene que escribir. Y hablando de este tema de la escritura, hay un tema de un post que es de nuestra invitada el día de hoy que me generó muchas interrogantes y me pareció increíble el post. Y el episodio es escribir, oficio, talento o ambos. Me parece interesante porque hay muchas carreras que pasa esto, en muchas profesiones en que se juzga, se evalúa, se señala de si la persona tiene talento, si la persona solo se dedica porque, bueno, le tocó hacerlo, y cómo llega a la creatividad a eso. Y creo que van entrelazados todo el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero como siempre no estoy solo, tengo una invitada de lujo que por supuesto la vamos a presentar. Ella es Nadia Gerbaudo y ella me corregirá el apellido si está bien o no. Está perfecto. Ella es escritora, profesora de inglés. Yo cuando lo leí, lo busqué por ahí, yo dije, dato. Booktubers hace recomendaciones y también distintos videos, no solo recomendaciones para su canal de YouTube, sino también noticias, te va actualizando un poquito de lo que está pasando en el mundo literario en la Argentina y también fuera. Así que la presento, señorita Nadia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, te agradezco la invitación, súper contenta de estar acá. La verdad que me siento re privilegiada de poder tener este espacio y bueno, la verdad que estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Nadia, yo creo, para arrancar, ¿cómo el impacto, lo estábamos hablando un poquito fuera del aire, cómo el impacto de todo lo que está pasando, ¿no? Que no es positivo, por supuesto, para muchas personas no es del todo bien, pero a nivel proyecto, a nivel creativo, ¿te ha ayudado, te ha atrasado? ¿Cómo lo has vivido? Bien, a nivel personal, digamos, desde lo que es mi vida cotidiana, la realidad es que no se vio muy afectada. Sí, cambiaron algunas cuestiones en mi rutina, porque bueno, por supuesto estoy más tiempo dentro de mi casa que de costumbre, pero en general yo trabajo desde mi casa la mayor parte del tiempo, o sea que no cambió tanto. Entonces, por lo tanto, mi creatividad y toda esta cuestión, digamos, de lo que hago, tampoco se vio tan afectada. Esto es lo que, bueno, puedo decir, por supuesto, desde mi perspectiva. Claro. Sí puedo decir que en un primer comienzo, tal vez, toda la situación y la ansiedad que generaba, me generó algunas, bueno, no trabas, pero tal vez no tantas ganas de escribir ficción, tal vez. Y entonces, en lugar de escribir ficción, escribí otras cosas, Claro. Sí me eran posibles. Pero bueno, digamos, la verdad es que no me puedo quejar. Claro, y creo que a nivel de proyectos que te estaba comentando, ¿no? Estamos también charlando fuera del aire, que hay muchos proyectos independientes que han evolucionado a raíz de todo esto que está pasando. O sea, como tratando de sacar lo bueno de lo malo, es que para nosotros que somos artistas o personas que somos nuestro trabajo, nuestros proyectos de manera independiente, ha ido evolucionando y han ido creciendo, y creo que esto es satisfactorio para todos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay un proyecto que ahora tomó un montón de potencia porque le gusta a un montón de gente, que es un club de lectura, que yo lo empecé sinceramente porque había gente que me decía que la estaba pasando mal en la casa. Y yo dije, bueno, la verdad es que yo puedo armar esto para leer, para incentivar la lectura, para también una oportunidad para mí, para Claro. leer, y lo sumé al emprendimiento que estaba haciendo como oportunidad para ayudar realmente, pero también, bueno, para poder llegar a más gente, ¿no? Así que la verdad es que sí, se puede sacar algo y se puede aprender, o yo creo que debería intentar aprender incluso de las situaciones más adversas. Claro, exactamente. Pero bueno, para introducirnos en el tema de hoy, voy a arrancar con una frase que tú colocaste, que es: ser escritora es ser una artesana de la palabra. Y aquí quiero arrancar con lo que es el tema del día, y hacerte la primera pregunta: ¿qué se necesita para ser un escritor o una escritora, según Nadia? Bien, básicamente escribir. O sea, pero escribir. El problema a veces con la escritura es que, a ver, todos escribimos. ¿A qué me refiero? O sea, todos en algún momento, o la gran mayoría de las personas, no todos, por supuesto,
tuvieron la oportunidad de aprender a escribir. Y uno empieza a trabajar en esa propia escritura, en la materialidad, se da cuenta de que está sentándose a escribir por el hecho de escribir, porque quiere contar algo. Entonces ahí yo creo que si uno realiza esa acción, ya es escritor o escritora. Después podemos discutir, ¿no?, la legitimación, la publicación y todas esas cuestiones que vienen como de manera posterior, pero yo creo que ser escritor, o en mi caso ser escritora, es eso, es trabajar con los materiales de manera consciente, a sabiendas de que lo que se está haciendo es un arte. Claro, y con el tema de si es oficio, si es talento, o sea, ¿qué necesita un escritor o cómo evaluaríamos un escritor? Yo creo que eso sería la pregunta, porque hay personas que dicen, no, bueno, el escritor es un buen escritor porque tiene talento, porque nació con talento, porque es innato. Y hay otros que dicen, no, es oficio, o sea, es trabajando duro para llegar a hacer lo que es. ¿Cuál de los dos pensarías tú que necesitas más, o si ambos es una fusión de ambos? Bueno, esto es una discusión que es tremenda, incluso se sigue dando en el ámbito hoy en día, ¿no? Si es talento, si es oficio. Yo tengo mi opinión personal, que por supuesto la he formado, tal vez no es definitiva, pero la he formado a partir de mi propia experiencia y también de leer a muchos otros escritores y muchas otras escritoras. Yo considero que la escritura es un oficio, ¿sí? O sea, un oficio como cualquier otro, por eso de no escribir es ser artesana de la palabra, porque la palabra está, digamos, o la historia, cuando uno accede, incluso si es de ficción o no ficción, es como un diamante en bruto, entonces uno tiene que empezar a trabajar con esa materialidad y a medida que va trabajando más, se va haciendo más eficiente, si se quiere, con todas las comillas, en el uso de esas herramientas. Ahora bien, sí puedo decir que alguien puede tener una cierta predisposición a contar historias o a ver el mundo de cierta manera que le sea más sencillo o más natural, con todas las comillas, contar historias, ¿no? Pero esa tendencia que uno puede llegar a tener sin oficio, sin la práctica, desaparece, ¿sí? Desaparece, está lleno de escritoras y escritores que no tenían esa inclinación cuando eran chicos y que simplemente, bueno, se sentaron y dijeron, yo quiero contar historias, y se sentaron desde cero y lo hicieron y llegaron a ser grandes escritoras o grandes escritores. Entonces, claro, bueno, es compleja, el entramado es complejo. Por lo menos en tu caso, para el momento que arrancas a escribir, ¿no? ¿Era algo que hacías por vocación, o sea, que amabas hacerlo, o fue algo que te llevó o fue inducido a hacerlo? No, inducido para nada, eso sí lo puedo descartar de lleno, porque para nada. Yo dividiría en mi caso como las instancias de escritura en dos, ¿no? Cuando la primera vez que yo escribí un cuento de manera consciente, o sea, cuando sabía lo que estaba haciendo, fue cuando tenía 13 años más o menos. Ahí fue que, bueno, escribí un cuento sabiendo, bueno, que estaba escribiendo un cuento. Claro. Y eso me cambió la vida para siempre. Pero luego, mirando algunas cosas y hablando con padres, me enteré de algunas cosas que yo no sabía de cuando era chica. Por ejemplo, de que yo había escrito una novela cuando tenía 5 años. Fui a mi mamá y le dije, escribí una novela. Y por supuesto, uno lee ese texto y es un desastre, no tiene ni pie ni cabeza. Claro. Pero había algo ahí. Y yo no recuerdo eso, no recuerdo el acto de escribir. Lo que sí recuerdo, y es uno de los primeros recuerdos que tengo, es el momento en que aprendí a leer. Tengo grabado a fuego el momento que aprendí a leer, en que las letras tuvieron significado, y eso sí lo recuerdo. Entonces creo que fui primero lectora antes que escritora, sin dudas. Claro, yo creo que eso es interesante porque uno, en todo proyecto que hace, yo creo que uno se basa, o sea, uno fundamenta la escritura, la lectura, si haces, radio o un locutor, vas referenciando en lo que ves. Y yo creo que para poder ser un buen escritor tienes que disfrutar y amar lo que lees. Totalmente. Para ser un buen escritor hay que leer muchísimo. Hay que leer lo que
uno, digamos, ama, y también hay que leer cosas que a uno no le gusten, o sea, porque hay que entender por qué no me gusta esto, qué Claro, hay ahí en ese texto que no me llama la atención, o, digamos, y incluso, y esto es bastante controversial, pero los bestsellers, ¿no? Como hay gente que sí, dice, bueno, yo no leo bestsellers. Bueno, la verdad es que yo estoy bastante en desacuerdo con eso porque si alguien tiene la capacidad de contar una historia y que esa historia llegue a un montón de personas, es puede un haber un bestseller. montón de cosas en esa historia que no funcionen, pero tiene que haber algo que funciona, porque si Claro, no, no puede ser que llegue a tanta gente. Entonces, hay que leer y hay que prestar atención en qué es lo que funciona ahí. O sea, qué hizo esta persona, qué contó y de qué manera lo contó para que, bueno, la gente realmente se apasione con esos personajes y esas vidas. claro. Ahora como escritora, al momento de recomendar literatura, ¿no? O sea, porque cuando uno recomienda, o sea, eres solo lector, no escribes, tienes como una mirada distinta. Ahora, cuando escribes y eres lector, yo creo que entras en una profundidad distinta. ¿Cómo haces la transición de recomendación más allá de los gustos personales, sino con la manera de escribir que tienes tú? Bien, yo lo que en general cuando hablo de algún texto y lo recomiendo, porque bueno, los recomiendo, trato de hacer una disociación, ¿no? Un trabajo mental que lo hago cuando leo, ¿no? Cuando yo leo trato de justamente tener como dos lectoras activas, una Claro, persona que lea como lectora y que realmente disfrute del texto que está leyendo, y después, y trato de, bueno, incluir y decir por qué eso que me llamó la atención como lectora funciona a nivel escritura, o sea, cómo está construido, cómo se sostiene. Es un trabajo igual mental que me llevó años de práctica, o sea, al principio tenía que leer los textos 2 veces, los leía primero para disfrutarlos y después para pensar en los procedimientos. Hoy en día claro. lo puedo hacer a la vez. Claro, claro. Y crees que en algún punto, si ese trabajo no lo haces, puedes dejar de disfrutar de lecturas? O sea, si tú como escritor no segregas o no separas ese proceso, puedes llegar a ciertas lecturas no disfrutarlas como deberías. Sí, por supuesto, si yo me centrara solamente en la cuestión de los procedimientos y casi viera, digamos, como analizar un texto casi como un objeto, totalmente perdería en absoluto el disfrute por el texto. Se volvería algo rutinario, eh, y la realidad es que yo amo leer y lo que para mí hoy en día, cuando un texto me atrapa tanto que me olvido de prestar atención a los procedimientos, ahí me doy cuenta que estoy frente a un gran texto. Claro, Porque me distrae tanto, digamos, la historia me atrapa tanto claro. que se me empieza a desbarajar mi procedimiento mental y ahí me doy cuenta que estoy frente a algo que vale la pena. Claro. Vale Eh, mucho la pena, aclaro. sí, porque, o sea, es como que te descoloca, te deja en otro sitio. Sí. En el post que tú colocaste, hay alguien que comentó y me llamó la atención. Dice, ambos, o sea, estaba de acuerdo que tenías que tener tanto ser oficio, o sea, tanto talento como oficio, pero agregó un punto que es persistencia. Y ahí quiero entrar, que es el tema, el talento debe ser precedido por la persistencia. O sea, si tú puedes ser muy talentoso, o tenerlo como oficio, pero si no hay persistencia, cree que el escritor va en una curva ascendente o descendente. Bueno, creo que va en una curva descendente. La persistencia es clave porque especialmente cuando un texto se pone difícil, en realidad, digamos, cualquier cosa, ¿no? Cuando se pone difícil uno tiende a frustrarse y abandonar. Claro, Pero justamente la persistencia lo que hace es tener esta capacidad de decir, bueno, lo intento otra vez, lo intento de otra manera, pruebo otra cosa. Entonces es clave en la escritura, porque cuando un texto se pone difícil, y esto a mí me llevó un montón de tiempo a darme cuenta, ¿no? No habla de mi incapacidad como escritora, habla de que tal vez lo que yo quiero contar es algo difícil de contar, entonces no claro, tiene por qué ser fácil contarlo. Entonces, o sea, el procedimiento está
o las formas o los procesos, más que los procedimientos, los procesos de escritura están íntimamente relacionados con aquello que yo quiero contar. Entonces ahí la persistencia es clave. Claro. Tú hace poquito, creo que es tu último video, en el momento que estamos grabando el podcast, digamos, hiciste un video de cómo arrancar con la escritura, digamos, cómo eso, qué tomar en cuenta para arrancar a escribir, básicamente el video. Cuando tú le recomiendas a alguien a nivel personal, ¿qué cuestiones debe tener en cuenta a nivel de resumen para arrancar a escribir? ¿Cuáles serían las pautas que tú les darías? Bien, por un lado, o sea, yo diría que es algo que menciono en el video y vuelvo a decir que parece cliché, pero que es muy importante, que es que no tengan miedo y que se olviden de este fantasma de la hoja en blanco y del bloqueo, y que no tengan miedo de escribir, porque la realidad es que a menos que uno quiera mostrar ese texto, digamos, nadie va a estar ahí mirando lo que uno escribe o lo que no, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después, por el otro, bueno, hay un montón de recursos, digamos, como ejercicios que se pueden hacer para tratar de contar una historia o empezar a contar una historia, pero yo creo que lo más importante en cualquiera de esos ejercicios es sentir una necesidad de contar lo que se está contando. O sea, tiene que haber algo más que simplemente el hecho de hacer un ejercicio. Si vos querés contar una historia, bueno, ¿por qué la querés contar? ¿Qué hay en esa historia que a vos te hace, digamos, necesario sacarla de adentro tuyo? Porque sin esa llama, sin ese fuego que tenés adentro, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Tal vez podés hacer medio cuento, un cuento, pero por ejemplo, si querés escribir una novela, bueno, tiene que haber algo ahí, como tiene que haber una cuestión que te lleve a querer contar. Entonces, a veces la escritura es un trabajo mental también, que empieza mucho antes de escribir las primeras palabras en una hoja. Y a veces hay que rumiar un poco esa idea hasta realmente sentir hasta como una necesidad física de escribir la historia. Porque necesita salir. ¿Y te ha pasado en algunas circunstancias? Porque a lo mejor las personas a veces les pasa y no lo identifican o piensan que están en un proceso de culminación de escritor, digamos, que ya no puede escribir más. Que si te ha pasado de decir, ya por ahora no quiero escribir, quiero darme un tiempo para no escribir, necesito espacio. Sí, muy por el contrario de lo que a veces se dice, cuando uno es un problema o tenés alguna complicación emocional mucho más profunda, no una cuestión puntual, bueno, yo creo que ahí es muy difícil, o por lo menos a mí en los momentos de mi vida en los que he pasado por esas situaciones, no, claramente no pude escribir, ¿no? Claro. La escritura no... Porque aparte la escritura, uno está solo cuando escribe. Entonces, cuando uno está en esas situaciones, hay que tener ganas de estar solo y de encontrarse con su propio reflejo, ¿no? Porque ahí, y con su propia mente, con todo al descubierto. Entonces, bueno, en esas circunstancias sí tengo que decir que no he, digamos, escrito, que he dicho, bueno, listo, no puedo escribir, ni siquiera tenía el deseo de escribir. Claro, y porque, o sea, te lo preguntaba porque es muy interesante, porque hay personas, y creo que pasa, o sea, como abordamos el tema de un principio, que en muchos rubros se cuestiona si tienes talento o si es solo oficio. También pasa al momento de escribir o de lo que vayas a hacer, que hay gente que no tiene ganas. O sea, yo me he parado en situaciones, nosotros que hacemos radio, de que no quiero hacer radio. O sea, un día, no digo que todos los días, si es todos los días ya pasa algo raro, pero un día de no querer hacer nada y llegar al punto de decir, hoy, la verdad, un día sabático, yo hoy no hago nada, no grabo después. Pero hay gente que se siente que ya terminó todo. Y creo que es importante decirle que no es así. O sea, es que hay momentos que puedes tener un stop obligatorio. Claro, sí, eso, a ver, totalmente. Creo que también uno tiene que aprender a conocerse, ¿no? Cualquier oficio, especialmente las artes, ¿no? Es muy importante conocerse para poder trabajar en la
la propia producción y en los modos, ¿no? Esto que decís. En mi caso, hay momentos que, digamos, muy puntuales en mi vida en los que no escribí o no producí nada artístico, pero después en general trato de hacerlo, pero porque a mí eso me hace bien y yo me siento más plena y más feliz así. Entonces se trata de eso, de entender, bueno, qué es lo que a uno le da plenitud. Y ni siquiera hablo de una felicidad como de sonrisa oreja a oreja, Claro. no, hablo de como una sensación de plenitud mucho más profunda. De placer, de placer. Como cuando terminas, no sé, estás escribiendo una novela, por ejemplo, me imagino que al culminarla, el placer, o sea, no es que vas a ir brincando a menos que sea tu primera y te costó un montón, pero si no, es como un placer, es satisfacción simplemente y no es que vas a corriendo por todas las habitaciones diciendo termina, termina como loco. Eh, para las Pero personas... más o menos, dependiendo cuán difícil haya sido la novela, si haya sido muy difícil de escribir, sí, puede ser difícil. ¿Qué situación te has desbordado de emoción así que tú digas, no, exploté, la gente me veía como loca, pero estaba muy feliz? O sea, a nivel de Con escritura. relación a la escritura, creo que cuando escribí mi primer cuento de terror, se lo di a leer a mi mamá, que le da mucho miedo todas esas cosas, y verla tener miedo, tengo que decirlo, no es horrible, pero me daba tanta felicidad porque yo decía, ay, funciona lo que estoy escribiendo. Tenía un miedo. Y me decía, ay, basta, esto es tremendo, no me leas más. Y claro, y muy contenta. Y si cualquier persona me hubiese visto en ese momento, hubiese dicho, esta chica está totalmente chiflada. Pero la verdad es que en ese momento estuve muy feliz, porque me daba cuenta de que podía transmitir con palabras, cosas con palabras. Claro, pero es increíble. Una cosa inexplicable, pero bueno, que causa satisfacción. Ya para ir redondeando, quiero que las personas que no conocen a Nadia la conozcan. Nadia, ¿qué haces tú? ¿Desde cuándo? Creo que esa es la pregunta. ¿Desde cuándo dijiste quiero ser booktuber? O sea, quiero estar en las redes sociales y expresar a las personas todo este mundo literario, acercárselos. Sí, la verdad es que hubo algo que me ayudó, me inspiró para arrancar. Yo hacía bastante tiempo que tenía la idea de armar un canal de YouTube, pero por distintas cuestiones de tiempo, espacio, no podía hacerlo. Y me llegó la información de que Una Brecha estaba haciendo un concurso para un video de YouTube. Claro. A YouTube, lo voy a poner a YouTube para poder mandarlo al concurso y más adelante voy a arrancar el canal. Y de hecho ese primer video está, creo que está unas semanas antes de que subí el primer video como oficial del canal, que es el de los libros del 2019, y ahí empecé a subir de manera periódica. Pero digamos, fue el momento en que vi este concurso y lo usé como excusa para finalmente empezar un proyecto que hacía un montón de tiempo tenía en la cabeza y que tenía ganas de hacer, y dije, eso me sirvió como impulso para arrancar. Claro, como puntapié inicial, digamos. Exacto, sí. No me esperaba para nada los resultados, ¿no? No me esperaba ganar. Claro. No me lo esperaba, pero bueno, la verdad es que sí tengo que decir que cuando lo hice lo mejor que podía hacer en ese momento. Claro. Di todo de mí para ese video. Igual lo sigues dando, porque para las personas que nos siguen a esta chica, o sea, ven todo lo que hace día a día en sus redes sociales, en su canal, y tú dices, ¿cuándo para? O sea, ¿cuándo tiene un stop? ¿Cuándo? O sea, por favor, yo me canso como por ella, una cosa así. Pero me parece interesante porque, como te digo, hay que aprovechar este tipo de momentos que por ahí son negativos en muchos sentidos, pero también tratar de capitalizarlos de manera positiva. Y bueno, primero que nada, desearte éxito, que sigan los éxitos. Muchas gracias, igualmente. Ya estamos cerca, digo estamos porque somos parte de la comunidad, estamos cerca de las 400 personas de suscriptores en tu canal de YouTube, y eso siempre es positivo, así que vamos avanzando para que eso suba. Y recordar a las personas dónde te pueden seguir, dónde se conectan contigo, qué día subes videos, todo
toda la información para el que te quiera seguir. Sí, claro. Bueno, me pueden seguir en YouTube, ¿sí? El canal tiene mi nombre, Nadia Gerbaudo. Subo videos los lunes y los jueves. La modalidad de los lunes empezó hace bastante poco, pero ya tiene mucha gente que le encanta, que son un video en los que en menos de 5 minutos cuento las noticias del mundo literario en, menos de 5 minutos, ¿no? Todas las noticias de la semana. Y después subo videos todos los jueves en el que ahí hago reseñas, recomendaciones, resúmenes de libros, top 10, un montón de cosas. Y después, por otro lado, me pueden encontrar en Instagram, en Nad Gerbaudo, y ahí está el club de lectura, hago las reseñas, que subo una reseña de un libro por semana, subo un consejo de escritura una vez por semana, y ahora voy a hacer 24 horas de lectura sin parar, porque la verdad es que lo necesito un día para mí, para poder leer todo lo que tengas ganas, así que bueno, ahí me pueden encontrar. Bueno, yo debo confesar que me encantó el video de las noticias, porque además hace un performance en el video, o sea, no obstante que da noticias, realiza un performance y me parece increíble, porque o sea, uno ve a Nadia, o sea, la sigue en las redes y ve que ella dentro de todo es muy seria, aplicada, y cuando la ves haciendo un performance, tú dices, wow, esto me gusta, o sea, me parece interesante, así que bueno, seguirla, por favor. Recordad también que nosotros nos pueden escuchar en YouTube, o sea, en YouTube nos pueden ver y escuchar, y en Spotify e iVoox nos escuchan, nos siguen también en Instagram, en todas las redes sociales estamos como El Curro Podcast, ahí se contacta con nosotros y nos comentan qué les pareció el capítulo de hoy. Nos despedimos, Nadia, un placer. Nos despedimos igualmente, muchas gracias, me encantó la charla y te felicito por el programa, la verdad es que me gustaron mucho los podcasts que escuché. Los que les interese la lectura y escritura, vayan a escuchar los podcasts que ya están porque están buenísimos, vayan. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo más del Curro Podcast.